18, 12 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Y bueno, hoy vamos a comentarle un poco a la gente por qué hay feriado en la República Argentina, porque a nosotros nos escucha gente de otros países y no necesariamente tienen que saber por qué el 24 de marzo en Argentina es un día feriado. El 24 de marzo en Argentina nosotros conmemoramos, festejamos el día en el que se produjo, ¿no?, una suerte de golpe de Estado, una intervención de la Junta Militar en una situación en el país en el que teníamos una cantidad muy grande de conflictividad social y en la cual teníamos a gran cantidad de terroristas que estaban constantemente atentando contra la vida de las personas. Recordemos incluso habiendo estos terroristas atacado un regimiento militar en el cual, bueno, se llevaron la vida de mucha cantidad de soldados, habiendo robado aviones, habiendo robado armamentos, habiendo puesto bombas en espacios públicos sin importarle la vida de absolutamente nadie. Y en este contexto, prácticamente el gobierno le pidió a los militares que intervengan y los militares hicieron eso. De esa manera asume Jorge Rafael Videla encabezando la Junta Militar, ¿no?, que presidió el gobierno de la Argentina hasta 1983. Y bueno, me parece correcto que tengamos un feriado para recordar tamaña hazaña que tuvieron nuestras fuerzas militares para poder desmantelar todos estos grupos subversivos y terroristas que estaban queriendo generar una suerte de revolución cubana en nuestro país y que afortunadamente, gracias al accionar de nuestras Fuerzas Armadas, no pudieron hacerlo. Así que, bueno, qué más que recordar, por suerte, el día de hoy, tomarnos un día para recordar la importancia de nuestras Fuerzas Armadas y la importancia de cuidar nuestra libertad, ¿no? Porque si esta gente, si estos subversivos, si estos terroristas hubieran llegado al poder, un programa como el que tenemos hoy no existiría. Y la verdad que, bueno, agradecemos a todas las Fuerzas Armadas que constantemente hasta el día de hoy siguen defendiendo nuestro país. Me gustaría hacer una reflexión con cómo la historia juzgó este proceso, el proceso de reorganización nacional, con estos supuestos grupos de derechos humanos que salieron a denunciar una suerte de genocidio, ¿no? Una suerte de persecución a la gente, supuestamente, ¿no?, por la forma de pensar, ¿no?, y que te dicen que desaparecían gente por pensar diferente, ¿no?, citando a el tipo residente, ¿no? La realidad es que no habían un gobierno buscando simplemente desaparecer gente que pensaba distinto, sino que había una guerra en la República Argentina, una guerra en la que había gente armada que estaba buscando tomar el poder y por más que no sea una guerra convencional en la cual vos tenés o el ejército de un país atacando al ejército de otro, sí había intereses internacionales financiando una guerra adentro de la República Argentina con un ejército de argentinos financiados por potencias extranjeras, ¿no? Y en este contexto se produjo lo que fue una guerra con leyes de guerra, ¿no? Y que posteriormente se hicieron leyes en la República Argentina para juzgar a los militares que estaban participando de un conflicto armado, de una guerra, como si hubieran sido actos civiles los que realizaron. Y estos organismos de derechos humanos actuaron en el extranjero hablando de unos 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos que posteriormente, con todas las indemnizaciones y con todos los miembros de las fuerzas presos, prometiéndoles grandes cantidades de sumas y dándoles incluso grandes cantidades de sumas de subsidios, nunca llegaron a aparecer tal cantidad de número
de 30.000 desaparecidos y se llegaron a contabilizar 8.961 casos de desaparecidos, de los cuales muchos ni siquiera están desaparecidos realmente, porque de esa gente, de esos que figuran como desaparecidos y que están cobrando, incluso algunos a día de hoy, una indemnización, aparecieron y simplemente se habían exiliado y estaban vivos. Y hoy en día están vivos, habiendo supuestamente estado desaparecidos. Además, otros cuantos también murieron en combate, ¿no? Algunos mediante algún atentado en el cual les fue mal y perdieron la vida. Otros, en el caso como el ataque al regimiento de Formosa, en los cuales las familias de quienes murieron haciendo un atentado contra la patria, atacando de manera armada, cargando armas de guerra contra un regimiento militar, quienes murieron en ese combate y asesinaron también a muchos soldados argentinos. Sus familias están cobrando indemnizaciones, ¿no? Indemnizaciones millonarias que, por ejemplo, los familiares de los militares muertos en esos días no están cobrando y nunca llegaron a cobrar una sola indemnización por la muerte de sus familiares a manos de los terroristas. Incluso el gobierno de Mauricio Macri les prometió a estas personas darles una indemnización a estas familias, indemnización que nunca llegó y sigue a día de hoy sin recibir estas familias la indemnización que les correspondería por haber sido víctimas, ¿no?, de lo que fue un proceso sangriento de intento de llegar al poder de unos grupos subversivos, comunistas y con financiación directa de potencias extranjeras. Como si todo esto fuera poco, bueno, tenemos estos supuestos 8.000 que ni siquiera son 8.000 de verdad. Podemos contar, por ejemplo, lo que son los desaparecidos después del proceso, ¿no? En democracia. Se estima que hay aproximadamente 61.959 casos de personas desaparecidas después del proceso democrático y de las cuales 31.169 fueron halladas, ¿no? Dejando un saldo de más de 30.000 personas que aún no han sido localizadas, ¿no? Más de 30.000 personas que desaparecieron en democracia. Es decir, si uno hace cuentas, la cantidad de gente que desapareció en democracia y la cantidad de gente que desapareció de verdad, no los que murieron en combate, durante los años en los cuales hubo una guerra, literalmente adentro de la Argentina, y como que no te parece que sea realmente un proceso sangriento y terrorista de Estado como nos lo quieren hacer creer, ¿no? Me parece que estamos muy lejos de eso, teniendo en cuenta eso. Y más si tenemos en cuenta lo que fue el tratamiento de lo que sucedió en el 2020 en la Argentina, ¿no? Donde se recluyó de manera obligatoria a todos los argentinos, donde hay gran cantidad de casos de personas que desaparecieron directamente por haber salido de sus casas, donde se hicieron campos de concentración en provincias como Formosa, donde se fue a buscar a la casa a periodistas que no hablaban de acuerdo al gobierno provincial y sin ninguna prueba de que estas personas estuvieran contagiadas de absolutamente nada, se las llevó de manera forzada a estos campos de concentración y se las retuvo ahí, algunas hasta la muerte, porque, bueno, se las metía con personas contagiadas, en las cuales, claro, si vos tenés a muchas personas contagiándote de manera simultánea, te afecta mucho más cualquier infección que vos puedas llegar a tener, cualquier infección vírica. No digo el nombre de este patógeno porque sabemos cómo es YouTube con todas estas cosas. Y que nos dejó un saldo de más de 130.000 muertes en la República Argentina y posicionándonos en el 9º país con más cantidad de muertes cada millón de habitantes, ¿no? Solamente por debajo de, bueno, algunos países como Perú, Macedonia, Bosnia, Bulgaria, Montenegro, Hungría, República Checa y Brasil, ¿no? Imagínense lo mal que se trató este virus y
teniendo declaraciones, por ejemplo, del ex ministro de Economía, de Alberto Fernández, que declaró públicamente que se extendió la cuarentena en la cual la gente no se le dejaba trabajar y aún así se le seguía cobrando impuestos, se extendió simplemente para poder seguir manteniendo la imagen positiva que esto le daba al presidente Alberto Fernández, ¿no? Y mientras tanto la gente se estaba muriendo de hambre. Tenemos casos donde había gente que salió a desenterrar pollos putrefactos, ¿no? que habían sido desechados para poder alimentarse a ellos y a sus familias, ¿no? Y en este contexto, esta misma gente es la que nos viene a hablar hoy en día sobre el proceso y nos viene a decir en una marcha totalmente inútil, innecesaria y repulsiva, nos vienen a decir nunca más. ¿Nunca más qué? ¿Nunca más desaparecidos? Porque digamos que durante la democracia estuvimos peor que durante la supuesta dictadura más sangrienta de nuestra historia. ¿Nunca más gobiernos totalitarios? Me parece que entonces deberían hacer una reflexión todos los que están en esta marcha, que apoyan a gobiernos como el de Nicolás Maduro y que apoyaron todos los que están ahí en esta marcha, incluidos los radicales que se hacen los tontos y estaban negociando por detrás con el gobierno de Alberto Fernández para pasarle todas las leyes. La reclusión más danina que tuvo la Argentina en toda su historia. Y la verdad que yo no entiendo cómo esta misma gente puede hoy marchar en contra de lo que fue un gobierno necesario de una guerra que tuvimos que vivir lamentablemente en la Argentina, pero que ningún militar buscó ni ningún militar incentivó que suceda en la República Argentina. Horacio. Nada que aportar en este punto. Bien, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.